versículo 15 al 31, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. Y mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me amó, así hago, levantaos, vamos de aquí. Que el Señor bendiga su preciosa palabra. El texto, puede sentarse, nos habla de la promesa del Espíritu Santo. Y yo creo que una de las cosas más hermosas que nosotros podemos experimentar como hijos de Dios es poder tener comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios fue dejado, ¿verdad?, aquí en la tierra como ese consolador. Y esta palabra que estamos leyendo nos está hablando cómo Jesús está explicándole a sus discípulos que Él se va, ¿verdad?, porque Él va a morir y va a ascender a los cielos, pero va a dejar un consolador. Va a dejar al Espíritu de Dios para que habite en nuestro interior. Y ciertamente nosotros no podemos decir que Jesús físicamente camina en este momento con nosotros. No, ¿verdad? Porque sabemos que ya ese tiempo pasó. Pero el Señor nos dejó un consolador, el Espíritu Santo, para que habitara en nuestro interior. Y el texto nos empieza a hablar acerca de aquellas cosas, el papel que tiene el Espíritu Santo en este tiempo de la historia en nuestras vidas. Pero antes de eso yo quiero hablar un poquito lo que dice la Biblia acerca del Espíritu Santo. En Génesis capítulo 1, versículo 2, aparece por primera vez en los escritos lo que es el Espíritu Santo de Dios. Y dice Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la misma, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el capítulo 1 y el capítulo 2 nos muestran la obra de la creación y la presencia del Espíritu Santo en esa tarea creadora. A lo largo del Antiguo Testamento, nosotros vemos cómo el Espíritu Santo se revela, ¿verdad? Vemos en Éxodo cómo
llena el Espíritu Santo a Bezalel para que él haga parte de lo que es la construcción del templo. Y es guiado por el Espíritu Santo acerca de la forma en que se debe construir el tabernáculo. Dije templo y es tabernáculo. En Números 27 también vemos cómo se describe la imposición, 27:18, de manos sobre Josué para que el Espíritu Santo le dé dirección. Y vemos también cómo el Espíritu Santo se revela en esa columna de fuego, ¿verdad? Y en la nube que guía al pueblo del Señor en el desierto. Vemos también cómo el Espíritu de Dios guía a Moisés para que escoja 70 varones que le ayuden y compartan la carga que él lleva por el liderazgo de su pueblo. Pero hay algo muy interesante. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se mueve como un don de Dios en un determinado momento para una persona que Dios ha escogido para una tarea específica. Y podemos ver, por ejemplo, que el Espíritu de Dios viene sobre Saúl y profetiza. O que el Espíritu de Dios viene sobre Sansón y con una quijada de burro, mata a una cantidad de filisteos. Y todo esto nos está mostrando cómo el Señor se mueve de una manera diferente a lo largo de los tiempos en la historia de la humanidad. Y eso es importante que lo sepamos, porque en este tiempo Dios ha decidido que tú y yo tengamos un habitante interior que se llama el Espíritu Santo, y anhela el Señor que tú y yo tengamos esa comunión. Y era la oración del apóstol Pablo. Si quiere, vaya conmigo un momento a 2 de Corintios, capítulo 13. Versículo 14. Segundo de Corintios, capítulo 13, vamos a leerlo desde el 11. Dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de paz y amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo, o sea, con un beso santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿y cómo podemos tener comunión con el Espíritu Santo? Para tener comunión con el Espíritu Santo, primero necesitamos saber quién es el Espíritu Santo. Y la Biblia nos habla de que el Espíritu Santo se hace presente en ese nacimiento virginal que tuvo Jesús, ¿verdad? En la vida de María, su madre. Vemos al Espíritu Santo que se hace presente a través de la vida misma de Jesús, con los milagros, las sanidades, todas las cosas que Jesús hizo, las hizo con el poder del Espíritu Santo. De hecho, en Juan capítulo 8, cuando Jesús es confrontado y le dicen por Belcebú, príncipe de los demonios, tú echas fuera demonios. Y él le dice, no, es por el poder del Espíritu Santo. Y de pronto usted está pensando, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Es necesario que tú y yo conozcamos a la persona del Espíritu Santo para que podamos tener comunión con el Espíritu Santo. Y eso tiene un valor extraordinario, porque una de las cosas que el Señor anhela es que tú y yo seamos guiados por el Espíritu Santo. ¿De qué sirve que seamos cristianos y vayamos a la palabra como si fuera un libro, un gran libro de historia? Nos volvemos espectadores del Evangelio. Pero quiero decirte una cosa, Dios no quiere que tú seas un espectador, quiere que seas un protagonista. Quiere que seas testigo, que puedas vivir una relación con Dios, ¿cómo dice allí?
ferviente. Y esa relación ferviente nace cuando tú estás en esa comunión con el Espíritu Santo. Cuando tú sientes esa devoción por ir a la palabra, por buscar la presencia de Dios, por llenarte de Dios. Y eso va mucho más de venir el domingo a la iglesia. Implica ese anhelo por encontrarte con Dios a solas en tu cuarto. En estos días hablaba con alguien y le decía, ¿cómo es tu vida devocional? Y esta persona me decía, yo oro con mi hijo y con mi hija y hacemos el devocional juntos. Le dije, ese no es un devocional. Porque la Biblia dice que entrando a tu cuarto, ¿verdad? Cerrada la puerta, hables con el Señor. Eso es algo íntimo entre tú y el Señor. Porque cuando tú lo haces en grupo, tú no le vas a poder hablar a Dios aquellas cosas que hay en tu corazón que son tan personales, que son tuyas con el Señor. Sean preocupaciones, sean luchas que tengas con el pecado. Necesitas ese tiempo a solas con Dios. Todos lo necesitamos. Entonces, vemos cómo en la palabra el Señor nos muestra quién es el Espíritu Santo. En este texto que acabamos de leer, en Juan capítulo 14, el Espíritu Santo se revela como una persona, ¿verdad? Y dice que es el Consolador. ¿Por qué el Consolador? Porque es que los discípulos estaban tristes, porque escuchaban a Jesús decir que Él se iba a morir. Y ellos se imaginaban, y entonces, todo lo que Jesús nos ha enseñado, ¿dónde quedará? Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo vino para glorificar a Jesús. ¿Y cómo el Espíritu Santo glorifica a Jesús? Cuando nos muestra que todo lo que Jesús dijo es verdad. Cuando tú tienes esa experiencia de orar al Señor y decirle o pedirle al Señor de manera especial por una necesidad que tienes, sea una sanidad, sea una provisión, sea algo que tú estás esperando, y ese algo que solo tú lo has hablado con Dios y que se hace presente, y entonces comprendes que Cristo vive y que vive a través del Espíritu Santo de Dios que está presente en tu vida. ¿Cuántos se gozan en eso? Yo quiero decirle una cosa, el Señor quiere una relación más profunda de su iglesia con Él. Una relación en la cual tú puedas tener la vivencia de que Cristo está presente en tu vida. Y no estoy hablando de emociones, estoy hablando de una relación viva. Porque ¿cómo se sentiría usted si usted llega a su casa pero nadie le habla? Nadie le dice nada, no le dan ni los buenos días. La indiferencia total. ¿Cómo se sentiría? A veces se puede experimentar eso, que tú dures mucho tiempo sin hablarle a Dios. ¿Y cómo te va a hablar a Dios si tú no le buscas? Y puedes estar enojado con Dios por algo que el Señor no te ha concedido, pero eres tú quien te está cerrando la puerta a esa comunión con Dios. Y quiero decirle que la palabra que estamos leyendo hoy nos dice que Él es nuestro consolador, pero también nos dice algunas cosas interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, en el versículo 26 dice, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Le voy a decir, los discípulos estuvieron escuchando por mucho tiempo a Jesús cosas que ellos no entendían. Y de hecho, existía esa gran preocupación por la situación política en la que ellos vivían. Ellos estaban bajo el Imperio Romano, estaban oprimidos, afligidos, pagando impuestos. Y le decían al Señor, Señor, ¿restaurarás
el reino en este tiempo o en un tiempo venidero. Pero Jesús no estaba con sus ojos puestos en ningún tema político. Él estaba en algo más sublime que eso, y era la salvación de esas personas. Entonces, cuando nosotros vemos que el Señor les dice, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas, porque los discípulos aún en ese tiempo no tenían una comprensión de lo que significaba la venida de Cristo aquí a la tierra. Que Cristo fuera encarnado y llevado a la cruz, ellos no tenían todavía esa comprensión. Por eso el Señor les dice que el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Y de hecho, cuando el Espíritu Santo se manifiesta, ellos empiezan a comprender. Porque ¿cuántos saben que aún cuando Jesús resucitó, todos estaban sorprendidos? A pesar de que el Señor ya les había anunciado que iba a resucitar. Y solamente por el Espíritu Santo ellos pudieron comprender esa verdad. Pero el Espíritu Santo, dice aquí, nos enseñará todas las cosas. Aquellas cosas que tú no entiendes de la palabra. ¿Hay alguien aquí que no entienda algo de la palabra? Levante la mano, sin pena. Todos. Hay algunas cosas que no tenemos, no sabemos. Y eso está bien, porque la Biblia dice que ahora conoceremos en parte, ¿verdad? Pero después lo sabremos todo. Pero el Espíritu de Dios tiene la gran tarea de enseñarnos todas las cosas. Y el Señor le dice, yo les dejaré la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Cuántos tienen paz en su corazón en esta mañana? No les creo. ¿Por qué vivimos a veces preocupados, angustiados, ansiosos? Porque no hemos ido a la presencia de Dios a descansar en Él. ¿Y qué nos dijo el Señor? Mi paz os dejo. ¿Cuál es su paz? El Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, gozo, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, la fe. Contra tales cosas no hay ley. Y la Biblia nos habla de que hay un hombre natural, un hombre carnal y un hombre espiritual. Y hay cierta polémica acerca de que el hombre carnal o el cristiano carnal. 1 Corintios 3 nos habla de que el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Corintios, está exhortando a la iglesia porque hay cristianos carnales. Porque hay cristianos que están enfocados en contiendas, en divisiones, en celos, en murmuraciones y no están mostrando el fruto espiritual, ¿verdad? Entonces, algo que anhela el Señor es que nosotros seamos cristianos espirituales. Y ser cristianos espirituales es un llamado de Dios a buscar su presencia. Y ahorita vamos a mirar un poquito qué podemos hacer, ¿verdad? Para caminar más en esa comunión con el Espíritu Santo. En Juan capítulo 16, en la página siguiente, también encontramos algunas características de lo que es la persona del Espíritu Santo. Mire lo que dice el versículo 7. Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta. Mire esto, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije tomará de lo mío y os lo hará saber. Y fíjense que nos está diciendo aquí la palabra de cuál es la obra del Espíritu Santo. Convencer de pecado. ¿Cuántos han luchado con una persona que usted ama, de su familia, que usted quiere verla llegar a los pies del Señor? Hemos anhelado, ¿verdad?, tener a nuestra familia, a nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros tíos, caminar. ¿Cómo tenemos que orar por esa persona? Quiero decirle que tenemos que orar de la manera correcta. No es pelear, no es dar bibliazos, ¿verdad? Y cuando digo dar bibliazos, no es que usted coja la Biblia y se la ponga en la cabeza a la persona, no. Porque a veces tomamos la palabra con fuerza y podemos decirla fuertemente a una persona y eso no va a producir un fruto. ¿Sabe por qué? Porque no somos nosotros quienes tenemos el poder para convencer a nadie. No somos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nuestro interior, pero el poder de decisión lo tiene el Padre. El poder de convencimiento lo tiene el Espíritu Santo. En otras palabras, no es en mis fuerzas. La Biblia nos dice claramente allí que el que convence es el Espíritu Santo. Y esa gran verdad la tenemos que tener presente. ¿Quién produce la obra de regeneración en nuestra vida? El Espíritu Santo. En Juan capítulo 3, cuando Nicodemo va a Jesús, le pregunta que qué hará él para heredar la vida eterna. Y el Señor le dice, es necesario nacer de nuevo. Y la regeneración es eso, el nuevo nacimiento. Cuando tú naces de nuevo es porque el Espíritu Santo tocó tu vida. Y le quiero decir, a veces queremos venir a la iglesia y escuchar que el Señor nos va a bendecir, que el Señor nos va a prosperar, pero es que tenemos que conocer a nuestro Señor. Y tenemos que saber quién es Dios, quién es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que produce el nuevo nacimiento. Por eso cuando Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo en su condición de hombre natural piensa, o sea, que tengo que volver al vientre de mi madre, o sea, que yo no puedo tener vida eterna porque ya yo tengo tantos años. Pero el Señor no le estaba hablando de eso, le estaba hablando de un nacimiento espiritual. Y si tú vienes, por ejemplo, por primera vez hoy a la iglesia y no has tenido un encuentro espiritual con el Señor, lo que significa esto que estoy leyendo yo es que el Señor nos invita a un cambio profundo. Y ese cambio profundo no es que tú salgas de aquí a esforzarte por cambiar, es rendir tu vida a Jesús para que Él produzca esa transformación. Porque no somos nosotros. Nadie nos trajo acá sino el Señor. Tú puedes decir, no, a mí me invitó a la iglesia tal persona. Pero en realidad tú estás aquí por la obra de Dios en tu vida. Amén. Y entonces, cuando Él nos dice aquí que el Espíritu Santo convencerá de pecado, de justicia y de juicio, es porque el Espíritu Santo opera para salvación. Y esa es la obra más maravillosa que tiene, la tarea más maravillosa que tiene el Espíritu Santo en este tiempo, que nos use a nosotros como iglesia para tocar la vida de esas personas que están allá afuera que lo necesitan. También nos dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Aquí el Señor le está hablando a sus discípulos y les dice que Él los va a guiar porque, como les decía, la cosmovisión que los discípulos tenían en ese momento era muy limitada porque había muchas cosas que ellos aún no habían comprendido. No habían entendido que el Señor Jesús no había
llegado a la tierra a liberarlos del imperio romano, sino algo más profundo, algo eterno. Y por eso el Señor les dice que los guiará a toda la verdad. Pero es también muy importante que sepamos que el Espíritu Santo, cuando nosotros oramos al Señor, nos guía a toda la verdad. Les quiero decir, a veces hemos experimentado cosas en nuestra vida en las cuales desconocemos qué está sucediendo en el mundo espiritual. Y hace un tiempo lo decíamos aquí, ¿verdad? Nosotros no sabemos lo que está pasando en el mundo espiritual. Tú puedes tener problemas con un hijo, con tu esposo, y no sabes qué está pasando. No sabes que en el mundo espiritual el enemigo está atacando a esa persona. O que la quiere sacar del propósito de Dios. Y es allí donde tú tienes que orar y decirle al Señor que a través de su Espíritu Santo te muestre qué está pasando. Estás pasando por una etapa de crisis, de dificultad en tu vida. Pregúntale, Señor, ¿esto es un ataque espiritual o es un tiempo de prueba para mí? Y cuando hacemos eso, ¿qué estamos haciendo? Le estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos revele eso que es tan misterioso que no conocemos. Y le quiero decir que esto es importante. Yo recuerdo que antes de casarme con el pastor Enrique, yo tuve una dificultad muy grande y una lucha muy grande si me casaba o no me casaba. Hoy en día miro hacia atrás y definitivamente era un ataque espiritual. No lo sabía en ese momento. Pero yo recuerdo que tuve una lucha tremenda y que incluso yo me casé, yo me debo una mejor boda. Lo voy a invitar. Este año cumplimos 30. Me debo una mejor boda porque yo entré al altar por pura fe. Lo único que yo llevaba era fe. Ya. Mi boda me la organizó otra persona. Todo, yo no sabía mucho ni qué era lo que iban a, pero yo dije, me caso. Me caso porque el Señor me habló y me dijo que este era mi esposo. Y con esa convicción me casé. Y le doy gracias a Dios que tenía la madurez espiritual en ese momento para obedecerle al Señor. Y no era que no le amaba, sino que tenía muchas dudas si Él era la persona idónea para mí. Pero por fe lo hice. Gloria a Dios, ¿verdad? Aleluya. Por eso. Por eso cuando el Señor te hable, aunque tú no lo sientas, aunque tú no lo creas, obedécele al Señor. Porque el Señor nunca se equivoca. Nosotros nos equivocamos, pero Él, ¿cuándo se ha equivocado Dios? Jamás. Por eso, el tener esa comunión con el Espíritu Santo nos lleva a que podamos nosotros tomar decisiones correctas. Y vemos aquí que el Espíritu Santo anhela hacer parte de los detalles más pequeños de nuestra vida. Hasta cuando se te extravía algo en la casa. Yo no sé usted, pero yo lo he hecho. Espíritu Santo, muéstrame dónde está esto que tengo extraviado. Yo les he contado aquella vez que se me perdió la cédula. No me quería levantar en la madrugada e ir porque en esa época la registraduría la abrían. Uno tenía que hacer una fila en la madrugada para poder sacar una copia. Y busqué esa cédula por todas partes durante varios días. Y la noche antes, buscando, le decía, Espíritu Santo, muéstrame dónde está mi cédula. ¿Y sabe lo que sucedió? Que yo soñé. Y en el sueño vi la cédula junto con mi carnet de Comeva. Usted sabe que cuando uno busca tanto, ya se te graba todo lo que buscaste, ¿verdad? Y entonces, en el sueño yo vi el carnet y dije en el sueño, pero si mi carnet está en la carterita. Porque yo había buscado mi billetera y había visto el carnet de Comeva. Y escuché una voz que me dijo, ese es el viejo, este es el nuevo.
Y cuando me desperté, yo dije, mi cédula está en Comeva. Y no me fui para la registraduría, me fui para Comeva en la mañana siguiente. Y llegué, hice una filita donde yo supuse que me podrían decir. Y cuando estaba en la fila, dije, voy a preguntarle al vigilante, señor, ¿dónde pregunta uno si se le pierde un documento aquí dentro de él? Y me dice él, ¿cómo se llama usted? Y le di mi nombre. Y entonces sacó, eso me sorprendió y me dio risa, un ruple así, de gente desordenada como yo. Ajá. Me dice, usted está aquí, me dice el señor. Muy graciosamente me dice, usted está aquí. Y empezó a buscar y me sacó la cédula y el carnet de Comeva. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios. Yo he tenido experiencias, sobre todo en sueños. Me imagino que Dios me muestra más en sueños porque estoy más quieta, ¿verdad? Pero el Señor nos habla y Él quiere hacer parte de tu existencia de una manera más real. Él no quiere que tú vengas domingo tras domingo a sentarte a escuchar, sino a tener en la intimidad con Él en tu casa un encuentro espiritual. Yo quiero decirte que eso es lo más bonito que nosotros podemos experimentar como hijos de Dios. El poder tener un encuentro con el Señor. Eso no es de todos los días. Y uno se siente muy contento, ¿cierto? Cuando uno tiene una experiencia como esa. Pero hay muchas veces en las cuales tú vas a orar y no vas a sentir nada, pero igual Dios va a estar allí. Habrá momentos en los cuales Dios te va a hablar y no será nada extraordinario. O sea, no habrán ni luces, ni escarcha, como a veces nos sucede aquí en la iglesia, ¿verdad? Que hay algo bonito. Y Dios quiere esa fidelidad tuya cuando hay experiencia y cuando no hay experiencia. Hay una canción que me gusta mucho, pero yo digo, bueno, cuando la cante me toca dar una explicación primero. La canción se llama Inexplicable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él dice que cuando el Espíritu le toca, dice que llora, tiembla. Pero le quiero decir, es bonito cuando el Espíritu Santo nos toca. Pero también es bonito cuando Dios te habla, aún sin bombo, sin platillo, sin que llores. Porque eso no quiere decir que el Señor no está allí. Y le doy gracias a Dios porque somos una iglesia madura en eso, ¿verdad? Antes mi esposo ministraba todos los domingos. Y la gente, las mismas personas pasaban todos los domingos al frente, ¿verdad? Y bonito, había un mover espiritual, liberación, eso está bien. Pero no podemos acostumbrarnos a que todos los domingos. ¿Ya? Y una señora se fue de aquí y dijo, me voy porque aquí no hay unción. ¿Ya? Y no es así. Porque nosotros tenemos que aprender a vivir nuestro cristianismo por la fe. No por nuestras emociones. Es que hoy lo sentí, hoy sentí la presencia de Dios, pero ¿y cuando no la sentiste, no estaba el Señor allí? Claro que sí. Nos volvemos como Tomás, ¿verdad? Si no palpare sus manos, si no palpare su costado. Y entonces el Señor le dijo al Señor a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurados los que vieron. Están poniendo atención. Los que no vieron y creyeron. Esa es la fe. Cuando tú no ves, pero le crees al Señor. Yo quiero decirte que el Espíritu Santo ha venido a la tierra para mostrarnos la gloria de Dios. El Señor quiere mostrar su poder y el Señor nos habla de unas maneras tan diversas. Nos habla a través de su palabra. No es cierto que tú has ido a la presencia de Dios y a la palabra y le has dicho, Señor, dime algo, yo necesito que tú me hables en este momento de mi vida. Y has hecho tu devocional y está allí la palabra, las letricas parecen que saltan allí en donde estás leyendo porque Dios te está hablando allí.
Eso es lo que el Señor quiere, tener esa interacción con nosotros, porque el Señor está vivo a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y cuando nosotros entendemos esto, nos disfrutamos nuestro caminar con el Señor. Vienes a la iglesia y estás atento, como hoy, ¿verdad? A lo que el Señor está hablando a tu vida. No estás pensando, ay, allá otra vez el mismo muchacho que canta, el mismo pastor, ¿verdad? No, tú no estás mirando a las personas, vienes sediento por escuchar a Dios. Sin arandelas. Aún si estás estudiando homilética, hermenéutica, de todas esas cosas que te sana el Señor. No me entendieron el chiste, pero bueno. Eso me pasa, ¿sabes? Como yo no hago muchos chistes, el día que hago un chiste nadie me entiende. Pero bueno. Una señora escuchaba a un predicador, y ustedes saben eso. Y entonces el predicador decía, tengo homilética, tengo hermenéutica. Y una ancianita se levantó y le dijo, no se preocupe que de todo eso lo sana el Señor. Pero para mí es una broma seria. ¿Sabe por qué? Porque está bien, tenemos que estudiar homilética, tenemos que estudiar hermenéutica. Pero si yo voy a una iglesia pendiente, si el predicador cumple con todas las normas de la homilética, de la hermenéutica, le voy a decir que está un poco difícil que Dios me hable, porque eso necesita una concentración. Y entonces tú no vas a estar atento a lo que el Señor, a lo que el Espíritu de Dios te va a estar hablando por estar pensando si desarrolló los 5 puntos, si hizo la introducción, si hizo palabras de transición. ¿Sí me hago entender? No exageremos, ¿verdad? Seamos equilibrados. Dios quiere manifestarse a nuestra vida. Por eso cuando el Señor aquí le habla a sus discípulos y les dice, ¿verdad?, que Él los guiará a toda la verdad, le está mostrando ese propósito del Espíritu Santo en su vida. ¿Cómo nosotros entonces podemos llegar a esa comunión con el Espíritu Santo? Necesitamos mantenernos escudriñando su palabra. Tu tiempo devocional es innegociable. Nada ni nadie puede ocupar ese lugar. Cuando nosotros tenemos ese principio, creamos esos hábitos sanos, así como tú acostumbras comer 3 veces al día, así como acostumbras bañarte antes de salir, lavarte los dientes apenas te levantas. Espero que todos lo hagan, ¿verdad? Cuando nosotros creamos esos hábitos, los hemos desarrollado desde la niñez. Como cristianos también tenemos que desarrollar hábitos importantes, como buscar la presencia de Dios. ¿Cómo nos va a hablar el Señor si no estamos quietos? ¿Cómo vamos a disfrutar de la paz que el Espíritu Santo nos regala si no estamos en su presencia? Si no dedicamos suficiente tiempo para estar con el Señor. Yo les quiero decir, hay una distancia pero muy grande entre una persona que busca la presencia de Dios en medio de sus problemas y otra que está alejada de la presencia del Señor. Porque cuando tú estás lejos de la presencia del Señor, te llenas de ira, de ansiedad, de angustia, peleas con todo el mundo, te llenas de amargura. No puedes dormir en la noche porque los problemas no te dejan dormir. Tienes miles de pensamientos en tu cabeza. Pero cuando estás en la presencia de Dios, no es que estés anestesiado. Es que el Espíritu Santo está tomando control de todas tus emociones. Y tienes paz. ¿Por qué? Porque esa es la tarea del Espíritu Santo. Tú dices, no lo sé resolver, no sé qué va a suceder, pero yo estoy confiando en el Señor.
Tú dices, no voy a pensar, no me voy a desgastar sufriendo por lo que no puedo cambiar. ¿O es que nosotros podemos, con afanarnos, con angustiarnos, cambiar las circunstancias? Pero cuando tú vas a la presencia de Dios y le dices, Señor, te entrego esta situación, y lo haces todos los días, ¿qué pasa? Dios se agrada porque tú estás primero depositando tu fe en Él. Y segundo, estás depositando en Él la confianza de que Él está obrando sobre tu vida, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas. Y entonces de esa manera el Espíritu Santo obra en ti. En esta semana, alguien que conoce algunas dificultades que tenemos con una persona de mi familia, llegó a la casa y me dijo, es una persona que nos quiere mucho, y me dice, pastora, mire, ya yo averigüé y vamos a hacer esto otro. Me pareció tan lindo el gesto de su preocupación, porque nosotros fuéramos a hacer esa diligencia, ¿verdad? Y yo le decía, no, yo no voy para allá. Le dije, gracias, sé que es con mucho cariño, de verdad que lo aprecio, pero yo quiero cuidar mi salud mental. Hay cosas que uno hace que incrementan más los problemas. Te angustias más. Y si tú estás confiando en el Señor, si ya tú sabes que el único que puede obrar ahí es el Señor, yo no voy a buscar atajos. Voy a dejar que Dios obre. Yo le dije, yo voy a hablar con esa persona y me voy a llenar de angustia, de ansiedad. ¿Para qué? Si yo ya todo eso se lo dejo al Señor. Dios tiene cuidado de nosotros. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios y le entregamos nuestras cargas, nuestras dificultades, le estamos diciendo, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Con afanarme y angustiarme y entristecerme no voy a hacer nada. Entonces, yo voy a vivir mi vida confiando en que tú vas a hacer la obra. Y estoy hablando de esas cosas en las que uno no puede hacer nada. Como por ejemplo cuando te dan un diagnóstico médico, ¿verdad? Que tú dices, bueno, y yo no soy médico, ¿yo qué voy a hacer, verdad? Lo único que puedo hacer es seguir juiciosa las medicinas que me mandan, ¿verdad? O cuando has metido tus 3,000 hojas de vida y no te han llamado y tú estás preparándote y estás capacitándote diciendo, yo sigo orando, sigo capacitándome, me toca esperar, ¿verdad? Y seguir metiendo hojas de vida, pero me refiero a esas cosas que no dependen de ti, que a veces nos producen impotencia, ¿verdad? Pero en eso Dios está obrando. Lo peor que nosotros podemos hacer es cuando queremos ayudar a Dios, ¿verdad? O queremos tomar en nuestra propia mano la solución de las cosas. Es lo peor. Y en la Biblia usted ve ejemplos como el de Sara. ¿Qué necesidad tiene esa gente de estar allá dándose plomo en este momento, verdad? Hablándolo así de una manera muy castiza. Porque a Sara se le ocurrió que Abraham debía tener un hijo con Agar. Esa es una historia larga, ¿verdad? No la vamos a contar ahora. Pero cuando nosotros queremos ayudar a Dios, lo único que puede suceder es meternos en problemas. Hacer lo que tú sabes que Dios no quiere que hagas, te va a llevar a grandes problemas. Y no solamente a ti, sino a tu familia. Porque a veces creemos que somos solos. Y no. Hay una familia que sufre al lado, ¿verdad? Cuando tomamos malas decisiones. Cuando tú decides abandonar a tu esposa por irte con otra mujer, no solamente te hace daño a ti, sino que hace daño a tu esposa o a tu esposo y a tu familia. Dañas la imagen de Dios en tu vida. Por eso esos caminos tienen que ser apartados.
Tenemos que alejarnos de allí. Mantenernos escudriñando la palabra. Apartar buen tiempo para orar, para escuchar a Dios. Y le quiero decir que Dios tiene una multiforme manera de hablarnos. Mire, yo he estado en lugares donde la persona está predicando allá de otra cosa y el Espíritu Santo me está hablando a mí aquí de otra. Eso es una cosa extraña. No se lo podría explicar. Pero a mí me ha sucedido. ¿A alguno de ustedes les ha sucedido? Y uno dice, bueno, pero ¿y por qué? Pero es porque estás en la presencia de Dios y estás quietecito. Y entonces allí es como si el Señor dijera, aquí me lo voy a coger, ¿verdad? Ahora que sí está quieto, tranquilo, relajado. En esa quietud se manifiesta la voz de Dios. Dios te habla a través de las circunstancias. Nunca olvido en el 2006 que llegué a la casa y me dijeron, la llamaron por teléfono que tiene una cita médica en Comeva. Y yo no tengo cita médica. Llamé y me dijeron que no. ¿Y será que el Señor quiere que yo vaya al médico? Pedí una cita. Por ahí andaba con dolores en los brazos, en las piernas. Y estando allá, recordé un puntico rojo en la nariz que se me aparecía y se me desaparecía. Y le dije al médico, estando en la consulta me acordé. Y el médico me dijo, cuidado, un cáncer de piel. Y después me dijo, te voy a mandar al dermatólogo, pero no le digas que yo te dije que. Me dijo, porque esas heridas así, que sí. Fui, me hicieron la biopsia, cáncer vasocelular. Me dijeron que me tenían que retirar una parte de la piel de la nariz. Y me operaron y como a los 8 meses me volvieron a quitar otro pedazo de la nariz, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia permitió que yo me diera cuenta antes de que eso avanzara, porque hay muchas personas que les sucede eso y ese no es un cáncer que mata, pero sí le deforma el rostro o la parte del cuerpo a la persona que no lo atiende a tiempo. Entonces, ¿quién hizo eso? No lo dude. Yo tengo la convicción que el Espíritu Santo de Dios me dio el aviso. Y por eso le digo que hay una multiforme manera en la que el Espíritu de Dios nos habla, principalmente por su palabra. ¿Queremos saber cuál es la voluntad de Dios? Vamos a la palabra y ahí el Señor nos enseña. Pero también el Espíritu Santo se mueve de otras maneras. Por eso nosotros tenemos que buscar esa presencia del Señor. Y la clave está en que lo que el Espíritu Santo hace o dice siempre está acorde con la palabra. Y digo esto porque en la iglesia cristiana a nivel general se ha abusado mucho de que Dios me dijo, Dios me habló. Porque todo lo que Dios te diga y Dios te hable tiene que estar en acuerdo con la palabra. Dios nunca te va a llevar a que tomes decisiones por o en algo que el Señor sabe que no está dentro de sus principios. Y eso tenemos que tenerlo presente. Algo que anhela el Señor es que aprendamos a confiar en Él, a descansar en Él. Vamos a orar. Yo le invito a que usted levante un momento, se levante un momento. Tenemos que mantenernos escudriñando la palabra, apartar el tiempo para escuchar la voz de Dios. Desarrolla el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Identifica la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que haga. ¿Cuántos tienen preguntas que hacerle a Dios en esta mañana o que tienen preguntas en su interior? Yo creo que todos tenemos algo que preguntarle a Dios. Yo quiero invitarte a que tú le digas, Espíritu Santo, háblame de manera particular sobre esta pregunta que yo tengo. Yo quiero invitarte a que le digas al Señor, yo necesito una respuesta. Dime, ¿qué debo hacer? ¿Estoy haciendo lo correcto? Habla con el Señor allí donde estás.
Señor, nadie nos conoce como tú. Nadie nos conoce en la profundidad, Señor, de nuestros pensamientos como tú, Señor. Y nadie conoce la realidad espiritual, lo que se mueve en el mundo espiritual, sino tú, Señor. Porque tú eres omnisciente, todo lo sabes. Y en esta mañana venimos delante de tu presencia a decirte, Espíritu de Dios, anhelamos tener comunión contigo. Espíritu de Dios, anhelamos la manifestación de tu poder en nuestra vida. Te necesitamos, Señor. Habla allí con el Señor. Exprésale tu situación. Abre tu boca, mueve tus labios y dile, Señor, yo te necesito. Necesito, Espíritu Santo, que hables a mi vida. Necesito, Espíritu de Dios, que me guíes. Yo no quiero vivir una fe muerta. Yo quiero tener comunión contigo. Quiero saber que tú estás presente, Señor, en mis pruebas, en mis luchas. Yo quiero fortalecerme en ti, Señor. Habla con el Señor allí donde estás. Dile, Espíritu Santo, yo quiero conocerte más. Enséñame a identificar tu voz. Señor, tu palabra dice que tus ovejas oyen tu voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y nadie las arrebatará de mi mano. Hoy, Señor, te decimos, enséñanos a escuchar tu voz. Enséñanos a identificar cuando tú nos hablas, Espíritu Santo. No queremos perdernos lo más hermoso de conocerte, Señor.